Este es un relato ficticio, inspirado en las promesas de Jehová. No es una descripción exacta, sino una forma de soñar y fortalecer nuestra esperanza en el nuevo mundo. Imaginen por un momento un lugar donde el tiempo parece haberse detenido en la perfección. Campos dorados que se extienden hasta el horizonte, jardines que florecen eternamente y el sonido suave de la risa de niños mezclándose con la brisa cálida de la tarde. Ahora imaginen que en este lugar paradisíaco, una mujer de extraordinaria gracia se sienta bajo la sombra de un árbol milenario. Sus ojos brillan con la sabiduría de quien vivió uno de los momentos más decisivos de la historia del pueblo de Dios. Su nombre resuena a través de los siglos. Esther, hoy, en el nuevo mundo prometido, esta valiente mujer se reúne con un grupo de jóvenes y familias curiosas que han venido de todas partes para escuchar su historia. No la versión que han leído en pergaminos antiguos, sino sus propias palabras, sus propias emociones, sus propios recuerdos de aquellos días que cambiaron el destino de todo un pueblo. ¿Qué se siente al caminar por los pasillos de un palacio sabiendo que cada paso podría ser el último? ¿Cómo se encuentra el valor cuando la vida de miles depende de una sola decisión? ¿Qué pensamientos cruzan por la mente cuando se está a punto de desafiar las leyes más estrictas del imperio más poderoso del mundo? En los próximos minutos, Esther nos llevará a través de una jornada que va más allá de los cuentos de valor y heroísmo. Nos mostrará que la verdadera valentía no nace de la ausencia de miedo, sino de la decisión de hacer lo correcto confiando en Jehová, sin importar las consecuencias. Esta no es solo la historia de una reina que salvó a su pueblo. Es el testimonio personal de una mujer que descubrió que cuando ponemos nuestra confianza en las manos del Todopoderoso, Él puede usar hasta la más frágil de sus criaturas para realizar milagros que trascienden el tiempo. Prepárense para conocer a Esther, no como la figura histórica que admiran desde la distancia, sino como la hermana en la fe que ahora, en el paraíso eterno, comparte con nosotros los secretos de su corazón y las lecciones que aprendió en aquellos días de peligro y gloria. Prepárense para descubrir que los héroes de la fe no nacen valientes, se hacen valientes confiando en Jehová. Hola, queridos amigos, mi nombre es Esther. Sí, soy aquella Esther de quien han escuchado hablar, la que una vez fue reina en el vasto imperio persa. Pero antes de contarles sobre palacios y coronas, sobre decretos reales y momentos de vida o muerte, quiero que me conozcan como realmente soy, a una mujer que, al igual que ustedes, tuvo que aprender a confiar en Jehová en los momentos más difíciles de su vida. Estoy aquí, en este hermoso jardín del Nuevo Mundo, rodeada de jóvenes con ojos curiosos y familias que han venido a escuchar mi historia. Y mientras los veo, no puedo evitar sonreír, porque veo en sus rostros la misma mezcla de esperanza y búsqueda que una vez tuve yo. Verán, mi historia no comenzó en un palacio. Comenzó en una casa muy sencilla en Susa, la capital del imperio persa, donde vivía con mi primo Mardoqueo. Mis padres habían muerto cuando yo era muy pequeña, y Mardoqueo, ese hombre noble y temeroso de Dios, me crió como si fuera su propia hija. Recuerdo vívidamente las mañanas en nuestra pequeña casa. Mardoqueo se levantaba antes del amanecer para orar, y el sonido suave de sus súplicas a Jehová me despertaba con ternura. No eran oraciones largas y complicadas, sino conversaciones íntimas con nuestro Dios. Le hablaba de mí y de nuestros vecinos judíos, de las dificultades que enfrentábamos viviendo en tierra extranjera. Esther, me decía mientras preparábamos el desayuno, nunca olvides quién eres. Puedes vivir en Persia, puedes hablar su idioma, puedes adaptarte a sus costumbres cuando sea necesario, pero tu corazón siempre debe pertenecer a Jehová. Esas palabras se grabaron en mi alma como con hierro candente. Mi vida era sencilla pero feliz. Ayudaba a Mardoqueo en sus labores, cuidaba de nuestra pequeña casa y pasaba tiempo con otras jóvenes judías del vecindario. Nunca imaginé que Jehová tenía planes tan extraordinarios para una muchacha común como yo. Pero entonces sucedió algo que cambió todo.
todo. El rey Asuero decidió buscar una nueva reina. La reina Vasti había sido depuesta por negarse a exhibirse ante los nobles ebrios en un banquete, y ahora se organizaba una búsqueda masiva de jóvenes hermosas en todo el imperio para reemplazarla. Recuerdo el día cuando los oficiales del rey llegaron a nuestro distrito. Mi corazón se llenó de terror cuando vi cómo se llevaban a jóvenes de sus hogares. Algunas loraban, otras iban resignadas, pero todas sabían que probablemente nunca volverían a ver a sus familias. Cuando llegaron a nuestra puerta, Mardoqueo me abrazó con fuerza. «Si este es el plan de Jehová», murmuró en mi oído, «entonces confiaremos en él, Pero recuerda, pequeña, nunca reveles que eres judía hasta que Jehová te indique el momento correcto». En ese momento no entendí por qué Mardoqueo me daba esa instrucción. Solo sabía que confiaba en él completamente, y si él me decía que no revelara mi identidad, entonces obedecería sin cuestionar. Fue así como llegué al palacio del rey Asuero, un lugar que era más magnífico de lo que mi mente podía haber imaginado. Columnas de mármol que se alzaban hacia el cielo, jardines con plantas exóticas de todos los rincones del imperio, fuentes de agua cristalina que cantaban día y noche. Pero toda esa belleza no podía ocultar la realidad de mi situación. Estaba allí contra mi voluntad, separada de la única familia que había conocido, en un lugar donde mis creencias y mi fe tendrían que permanecer ocultas. Las otras jóvenes y yo fuimos puestas bajo el cuidado de Higai, el eunuco, encargado de las mujeres del rey. Era un hombre mayoere, de rostro severo pero ojos bondadosos. Desde el primer día noté que algo en mí le llamaba la atención. Me trataba con especial consideración, me daba los mejores alimentos, los mejores perfumes, las mejores habitaciones. «Tienes algo especial», me dijo un día mientras caminábamos por los jardines del harén. «No es solo tu belleza externa, hay una paz en tus ojos que las otras no tienen. ¿De dónde viene esa serenidad?». No podía decirle la verdad completa, pero le respondí: «Y creo que viene de saber que hay alguien más grande que nosotros, que cuida de cada detalle de nuestras vidas». Higai asintió pensativo, como si mis palabras hubieran tocado algo profundo en su corazón. Los meses de preparación fueron largos y, a menudo, solitarios. 12 meses completos de tratamientos de belleza, de aprender protocolo real, de prepararme para una noche que podría cambiar mi vida para siempre. Pero durante todo ese tiempo, nunca dejé de orar a Jehová en secreto. Por las noches, cuando todas las demás jóvenes dormían, yo me arrodillaba junto a mi ventana y elevaba mi corazón al Dios de mis padres. Jehová le susurraba: «No entiendo por qué estoy aquí, pero confío en que tú tienes un propósito. Si debo estar en este lugar, úsame para tu gloria. Si no, muéstrame el camino de regreso a casa». Mardoqueo encontraba maneras ingeniosas de hacerme llegar noticias. A través de sirvientes de confianza, me enviaba pequeños mensajes que me recordaban las promesas de Jehová para su pueblo. Esos mensajes eran como agua fresca en el desierto para mi alma sedienta de comunión con mi Dios y mi familia. Finalmente llegó mi turno de presentarme ante el rey. Era una noche que jamás olvidaré. Higai me había preparado con los mejores vestidos, las joyas más exquisitas, los perfumes más costosos, pero yo sabía que si encontraba favor ante el rey, no sería por esos adornos externos, sino porque Jehová había decidido bendecirme. Cuando caminé hacia el trono del rey Asuero, mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos en el salón podrían escucharlo. Pero en mi mente repetía una oración silenciosa en Jehová: «Que se haga tu voluntad, no la mía». El rey me miró, y en sus ojos vi algo que no había esperado. No solo admiración por mi belleza, sino respeto. Me habló con gentileza. Me hizo preguntas sobre mis pensamientos, mis sueños. Era como si Jehová hubiera puesto en su corazón la capacidad de ver más allá de la superficie. Esa noche, el rey Asuero me eligió para ser su reina. Cuando colocaron la corona sobre mi cabeza, sentí el peso de algo más que oro y piedras preciosas. Sentí el peso de la responsabilidad que Jehová había puesto sobre mis hombros, aunque aún no sabía exactamente cuál sería esa responsabilidad. Durante los primeros años como reina, mi vida fue relativamente tranquila. Aprendí a navegar por la compleja política del palacio, a ganarme el respeto de los sirvientes y nobles, y a ser una compañera agradable para el rey. Pero nunca, ni por un momento, olvidé quién era realmente ni de dónde venía. Mardoqueo continuaba siendo mi conexión con mi pueblo y mi fe. Él había conseguido un puesto en la puerta del palacio, donde podía estar cerca para aconsejarme cuando fuera necesario. A través de canales discretos, me mantenía informada sobre la situación de los judíos en todo el imperio. Todo parecía ir bien hasta que un día llegaron noticias que cambiarían todo. Había un hombre llamado Amán que había ascendido a una posición de gran poder en el gobierno, y este hombre había concebido un plan tan malvado, tan lleno de odio, que cuando me enteré, sentí como si el mundo entero se tambaleara bajo mis pies. Pero esa, queridos amigos, es una historia que les contaré en un momento. Por ahora, quiero que comprendan esto.
Jehová me había colocado en una posición de privilegio no para mi propia comodidad, sino para un propósito que pronto se revelaría. Y cuando ese momento llegara, tendría que decidir si estaba dispuesta a arriesgar todo lo que tenía por hacer lo correcto. Si estás disfrutando de este viaje, ¿qué te parece ayudarme a imaginar el próximo? Déjame en los comentarios la idea de una historia que te gustaría escuchar aquí en el canal. Tal vez la próxima nazca de tu sugerencia. Incluso ahora, aquí en la paz del Nuevo Mundo. Ese nombre todavía provoca en mí una mezcla de dolor y asombro por la maldad que puede albergar el corazón humano cuando se aleja completamente de Jehová. Amán el agageo era un hombre alto, de presencia imponente, con una barba perfectamente cuidada y vestimentas que proclamaban su riqueza y poder. Había ascendido rápidamente en la corte del rey Asuero hasta convertirse en su primer ministro, el hombre más poderoso del imperio después del mismo rey. Todos en el palacio debían inclinarse ante él cuando pasaba. Era una orden real, y la desobediencia significaba la muerte. Todos se inclinaban, excepto Mardoqueo, mi querido primo, mi padre adoptivo, ese hombre temeroso de Dios. Se negaba rotundamente a inclinarse ante Amán solo. Ante Jehová doblaré mis rodillas, le había dicho a quienes le suplicaban que obedeciera la orden real. Ningún hombre mortal merece la adoración que solo pertenece al Altísimo. Los otros oficiales en la puerta del palacio le rogaban día tras día a Mardoqueo: ¿por qué te expones así? Amán se está dando cuenta de tu desobediencia. Esto puede traer terribles consecuencias. Pero Mardoqueo permanecía firme. Cuando Amán pasaba, todos se postraban, y allí estaba mi primo, de pie, con la dignidad de un siervo de Jehová, mirando directamente al frente. Al principio, Amán ignoró esta pequeña muestra de desafío. Después de todo, era solo un judío menor en la puerta del palacio. Pero día tras día, esa imagen de Mardoqueo de pie mientras todos los demás se inclinaban, comenzó a carcomerse en su corazón como veneno. El odio de Amán creció hasta convertirse en una obsesión. Pero su maldad fue más allá de simplemente querer deshacerse de Mardoqueo. En su corazón retorcido, concibió un plan que me hiela la sangre, incluso recordarlo ahora, en exterminar no solo a Mardoqueo, sino a todos los judíos en todo el vasto imperio persa. 127 provincias, desde India hasta Etiopía. Millones de personas inocentes, incluyendo ancianos, mujeres y niños. Todos condenados a muerte por el odio de un solo hombre hacia uno de nosotros. Recuerdo vívidamente el día cuando me enteré del decreto. Era una mañana hermosa de primavera. Yo estaba en mis jardines privados, disfrutando del canto de los pájaros y el aroma de las flores que florecían, cuando llegó un mensaje urgente de Mardoqueo. Pero no era un mensaje común. Mardoqueo había rasgado sus vestiduras, se había cubierto de ceniza y se había puesto cilicio. Estaba allí luto, gritando y lamentándose en las calles de Susa. Los sirvientes me dijeron que había una multitud de judíos haciendo lo mismo en toda la ciudad. Mi corazón se llenó de terror. ¿Qué había pasado? Envié inmediatamente a Heitac, uno de mis eunucos de confianza, para que averiguara qué estaba sucediendo. Cuando Heitac regresó, su rostro estaba pálido. Con manos temblorosas, me entregó una copia del decreto que Amán había convencido al rey de firmar. Mientras leía esas palabras terribles, sentí como si el mundo se desplomara a mi alrededor. Por decreto del rey Asuero, decía el documento, todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, serán destruidos, muertos y exterminados en un solo día. El día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar. Mis manos temblaron tanto que apenas podía sostener el pergamino. ¿Cómo era posible que mi esposo, el hombre que me había elegido como reina, hubiera firmado mi propia sentencia de muerte sin siquiera saberlo? Heitac me trajo también un mensaje de Mardoqueo: ve ante el rey e intercede por tu pueblo. Esas palabras simples contenían una petición que podría costarme la vida. Verán, había una ley en el imperio persa que era más estricta que cualquier otra. Nadie, absolutamente nadie, podía presentarse ante el rey sin ser invitado. Ni siquiera la reina. La pena por violar esta ley era la muerte inmediata.
a menos que el rey extendiera su cetro dorado hacia el intruso. Y yo no había sido llamada a la presencia del rey en 30 días. Le envié una respuesta a Mardoqueo explicándole la situación. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre al rey en el patio interior sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para venir al rey estos 30 días. Pensé que Mardoqueo entendería mi dilema y buscaría otra solución. Pero su respuesta me llegó como un trueno que sacudió mi alma hasta sus cimientos. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, me escribió, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esas últimas palabras resonaron en mi corazón como las campanas del templo. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? De repente, todo comenzó a tener sentido. Los años de preparación, la selección entre miles de jóvenes, el favor que había encontrado ante el rey, mi posición de privilegio en el palacio, todo había sido parte del plan de Jehová para este momento preciso. Pero comprender el propósito no hacía que la decisión fuera más fácil. Estaba enfrentando una elección imposible a permanecer en silencio y vivir, mientras mi pueblo era exterminado, o arriesgar mi vida en un intento de salvarlos. Pasé 3 días en agonía espiritual, 3 días orando, ayunando, buscando la fuerza y la sabiduría de Jehová. Durante esas noches largas y oscuras, luchaba no solo con el miedo a la muerte, sino con algo aún más profundo. ¿Tenía el derecho de arriesgar mi vida cuando tantos dependían de mí? Recuerdo una noche en particular, cuando estaba postrada en el suelo de mi habitación, llorando ante Jehová. Dios mío, le supliqué, soy solo una mujer, soy solo una persona entre millones. ¿Cómo puedo enfrentar el poder de todo un imperio? ¿Cómo puedo desafiar leyes que ni siquiera el rey puede cambiar? Pero en el silencio de esa noche, Jehová habló a mi corazón, no con palabras audibles, sino con una certeza profunda que se instaló en mi alma. No estás sola, hija mía. Nunca has estado sola. Yo he estado preparando este momento desde antes de que nacieras. En esa revelación encontré mi respuesta. No se trataba de mi fuerza o mi valor. Se trataba de confiar en que Jehová había orquestado cada detalle de mi vida para este propósito divino. Al tercer día, tomé mi decisión. Le envié un mensaje a Mardoqueo Ambé y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Si perezco, que perezca. Esas palabras salieron de mi corazón con una mezcla de terror y determinación que nunca había experimentado antes. Sabía que estaba tomando la decisión correcta, pero eso no significaba que no tuviera miedo. Tenía tanto miedo que mis manos temblaban, mi estómago se revolvía y apenas podía dormir. Pero había aprendido algo crucial en esos días de crisis. El valor no es la ausencia de miedo, sino la decisión de hacer lo correcto a pesar del miedo. Los 3 días de ayuno fueron los más largos de mi vida, pero no estaba sola. Sabía que miles de mis hermanos judíos en todo Susa estaban ayunando y orando conmigo. Sabía que Mardoqueo estaba intercediendo por mí ante Jehová, y sabía que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob estaba conmigo. El tercer día llegó, era hora de actuar. Era hora de descubrir si Jehová realmente me había preparado para este momento, o si sería el último día de mi vida. Pero antes de contarles lo que sucedió cuando me presenté ante el rey, quiero que ustedes, especialmente los jóvenes que me están escuchando, entiendan algo. Jehová no nos pide que seamos perfectos o sin miedo. Nos pide que confiemos en Él lo suficiente como para obedecerle, incluso cuando no podemos ver el final del camino. El día había llegado después de 3 días de ayuno, oración y preparación espiritual. Era hora de enfrentar el momento que definiría no solo mi destino, sino el de todo mi pueblo. Me desperté antes del amanecer y por primera vez en días comí algo ligero. Necesitaba fuerzas físicas para lo que estaba por hacer. Pero más importante aún, necesitaba vestirme de una manera que honrara tanto mi posición como reina, como mi propósito, como intercesora por mi pueblo. Elegí mis vestiduras reales más hermosas, un vestido de seda púrpura,
bordado con hilos de oro, la diadema real que brillaba con piedras preciosas y el manto que solo usaba en las ocasiones más solemnes. Cada elemento de mi atuendo fue elegido cuidadosamente, porque sabía que tendría una sola oportunidad de causar la impresión correcta. Mis doncellas me ayudaron a prepararme en silencio. Ellas conocían la gravedad de lo que estaba por hacer. Algunas tenían lágrimas en los ojos, otras oraban en voz baja. Todas sabían que podrían estar ayudándome a vestirme para mi muerte. Cuando terminaron, me miré en el espejo de bronce pulido. La mujer que me devolvía la mirada parecía serena, digna, real, pero por dentro mi corazón latía como el de un pájaro atrapado en una jaula. Jehová, oré en silencio. No permitas que mi miedo se vea en mi rostro. Dale al rey ojos para verme con favor y dame las palabras correctas en el momento correcto. El camino desde mis aposentos hasta el patio interior del palacio me pareció infinitamente largo y terriblemente corto al mismo tiempo. Cada paso resonaba en mis oídos como el latido de un tambor. Los guardias que me veían pasar tenían expresiones de asombro y preocupación. Ellos también sabían la ley. Cuando llegué a las puertas del patio interior, me detuve por un momento. Era mi última oportunidad de dar vuelta atrás, de elegir la seguridad sobre el sacrificio. Pero en ese momento, recordé las palabras de Mardoquio. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Respiré profundo y di el paso que cambiaría todo. El patio interior era magnífico en columnas de mármol que se alzaban hacia el cielo, jardines perfectamente cuidados, fuentes que cantaban suavemente. Pero yo solo tenía ojos para una cosa: el trono dorado donde se sentaba el rey Asuero. Él estaba atendiendo asuntos de estado con algunos de sus consejeros. Su corona real brillaba bajo la luz del sol y el cetro dorado, ese cetro que tenía el poder de darme vida o muerte, descansaba a su lado. Cuando entré al patio, el silencio se extendió como ondas en un estanque. Los consejeros dejaron de hablar. Los guardias se enderezaron. Todos los ojos se volvieron hacia mí, pero los únicos que importaban eran los del rey. El rey Asuero alzó la vista y me vio. Por un momento que pareció eterno, nuestros ojos se encontraron a través del espacio que nos separaba. En ese momento, toda mi vida se redujo a una sola pregunta: ¿extendería el cetro hacia mí o me condenaría a muerte por mi atrevimiento? Su expresión inicial fue de sorpresa. Después vi a lo que podría haber sido preocupación. Pero entonces, como si hubiera reconocido algo en mis ojos, quizás la desesperación, quizás la determinación, su rostro se suavizó. Lentamente, majestuosamente, el rey Asuero extendió hacia mí el cetro dorado. No puedo describir el alivio que sentí en ese momento. Era como si hubiera estado conteniendo la respiración durante días y finalmente pudiera exhalar. Las rodillas casi me fallaron, pero logré mantener la compostura mientras me acercaba al trono. Toqué la punta del cetro, como dictaba el protocolo, e hice mi reverencia. El rey me habló con una voz que mezclaba curiosidad y preocupación. ¿Qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Esas palabras generosas del rey me llenaron de esperanza, pero yo sabía que lo que estaba por pedirle era mucho más complicado que territorio o tesoros. Estaba por pedirle que reconociera que había sido engañado, que revocara un decreto que él mismo había firmado, que desafiara a su primer ministro, pero también sabía que este no era el momento ni el lugar para una revelación tan delicada. Había otros oídos presentes, otros ojos observando. Amán podría estar entre los consejeros. Necesitaba privacidad para lo que tenía que decir. Si he hallado gracia en tus ojos, oh rey, respondí con cuidado. Y si place al rey, venga hoy el rey con Amán al banquete que he preparado para él. El rey aceptó inmediatamente. Haced venir pronto a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Ese día organicé un banquete espléndido. Los mejores vinos, los manjares más exquisitos, la música más hermosa, pero durante toda la celebración mi mente estaba enfocada en una sola cosa: en cómo y cuándo revelar la verdad. Al final del banquete, el rey me preguntó nuevamente: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, será hecha. Pero algo en mi corazón me dijo que aún no era el momento. Quizás necesitaba más tiempo para orar, más tiempo para que Jehová preparara el corazón del rey. Así que les pedí que vinieran a otro banquete al día siguiente, y entonces revelaría mi verdadera petición. Esa noche no pude dormir. Caminé por mis aposentos orando, pensando en las palabras exactas que usaría, en cómo presentar la verdad de una manera que el rey pudiera recibir.
Lo que yo no sabía era que Jehová estaba trabajando esa misma noche de maneras que yo no podía imaginar. El rey tampoco pudo dormir y pidió que le leyeran las crónicas del reino. Fue esa noche cuando se enteró de que Mardoqueo una vez había salvado su vida denunciando un complot contra él, pero nunca había sido recompensado. A la mañana siguiente, Amán llegó al palacio lleno de orgullo, planeando pedirle al rey permiso para colgar a Mardoqueo. Pero en lugar de eso, el rey le ordenó que honrara públicamente a Mardoqueo por toda la ciudad. Cuando me enteré de esto por mis sirvientes, supe que era la mano de Jehová preparando el camino para lo que estaba por venir. El segundo banquete comenzó con la misma elegancia que el primero, pero esta vez cuando el rey me preguntó por mi petición, sabía que había llegado el momento de la verdad. Si he hallado gracia en tus ojos, oh rey, comencé, sintiendo que mi corazón latía con tanta fuerza que seguramente todos podían escucharlo. Y si place al rey, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. La confusión se reflejó inmediatamente en el rostro del rey. Tu vida, tu pueblo, ¿de qué hablas, Esther? Respiré profundo y pronuncié las palabras que cambiarían todo, porque hemos sido vendidos. Mi povo para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo la comprensión comenzaba a abrirse paso en la mente del rey. Vi cómo Amán, que había estado sentado cómodamente disfrutando del banquete, comenzaba a palidecer. ¿Quién es? ¿Y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto?, preguntó el rey con una voz que temblaba de ira creciente. Y entonces, con toda la fuerza y claridad que pude reunir, extendí mi mano hacia Amán y declaré: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Lo que siguió fue como una tormenta que se desata en un instante. El rey se levantó furioso y salió a los jardines del palacio. Amán, dándose cuenta de que su destino estaba sellado, se arrojó sobre el diván donde yo estaba recostada, suplicando por su vida. Pero cuando el rey regresó y vio a Amán sobre mí, su ira se encendió aún más. ¿También forzará la reina en casa conmigo?, gritó. Y en ese momento, los sirvientes cubrieron el rostro de Amán, porque sabían que su sentencia de muerte había sido pronunciada. Esa misma noche, Amán fue colgado en la horca que él mismo había mandado construir para Mardoqueo. La justicia de Jehová se había cumplido de una manera que ninguno de nosotros podría haber imaginado. Pero salvar mi propia vida y ver la caída de Amán no era suficiente. El decreto contra los judíos todavía existía, y según las leyes persas, ni siquiera el rey podía revocarlo. Tendríamos que encontrar otra manera de salvar a mi pueblo. Pero esa es una historia para otro momento. Por ahora, quiero que entiendan lo que aprendí en esos días terribles y gloriosos, aun cuando Jehová nos llama a actuar. Él también prepara el camino. Mi parte era obedecer y confiar. Su parte era hacer posible lo imposible. Después de la caída de Amán, muchos piensan que mi historia terminó, pero la verdad es que ahí comenzó mi verdadero aprendizaje sobre lo que significa confiar completamente en Jehová. Verán, aunque Amán había muerto, el decreto de exterminio seguía vigente, y yo me enfrentaba a algo que nunca había experimentado antes: ser la única persona en todo el imperio con el poder de salvar a mi pueblo, pero sin saber exactamente cómo hacerlo. Las noches después de la muerte de Amán fueron las más solitarias de mi vida. Por primera vez desde que me convertí en reina, el peso de mi posición se sintió abrumador. Caminaba por los jardines del palacio en las madrugadas, cuando todos dormían, hablando con Jehová como nunca antes había hablado. «Dios mío», le decía, mientras las estrellas me observaban desde arriba, «me diste valor para acusar a Amán, pero ahora necesito sabiduría para algo que parece imposible. ¿Cómo se salva a un pueblo cuando las leyes del imperio no se pueden cambiar?» Fue en una de esas noches cuando Jehová puso en mi corazón una idea que al principio me pareció descabellada. Si no podíamos cancelar el decreto que permitía atacar a los judíos,
podríamos crear otro decreto que les permitiera defenderse. Pero ejecutar esta idea requería algo que me aterrorizaba aún más que enfrentar al rey. La primera vez tendría que mostrarle que yo también era judía. Hasta ese momento había logrado salvar a mi pueblo sin revelar completamente mi identidad. Pero ahora no había otra opción. Recuerdo vívidamente la mañana cuando me presenté ante el rey para hacer esta petición final. Mis manos temblaron mientras me arrodillé a sus pies, pero esta vez no era solo por miedo, sino por la emoción de finalmente poder ser completamente honesta sobre quién era. Mi señor y rey, le dije con la voz quebrada por la emoción, si he encontrado gracia en tus ojos, permíteme escribir un nuevo decreto en tu nombre, sellado con tu anillo real, que permita a mi pueblo, a los judíos, defenderse de quienes buscan destruirlos. Por primera vez desde que nos casamos, vi en los ojos del rey algo que no había visto antes, una mezcla de dolor y admiración. Dolor porque se daba cuenta de que su esposa había vivido con miedo todos esos años. Admiración porque finalmente entendía el valor que había tenido que demostrar. Esther, me dijo, tomando mis manos temblorosas, escriban lo que les parezca bien acerca de los judíos, en nombre del rey, y séllenlo con el anillo real. Pero lo que pasó después fue algo que nunca podré olvidar. Cuando los escribas trajeron los materiales para redactar el nuevo decreto, el rey se quedó conmigo mientras dictaba cada palabra. Por primera vez en nuestro matrimonio, trabajamos juntos en algo que realmente importaba para mi corazón. Mientras hablaba sobre las fechas, los territorios y los derechos de defensa, vi cómo el rey comenzaba a entender no solo la situación política, sino quién era yo realmente. No solo su reina persa, sino una mujer judía que amaba profundamente a su pueblo y a su Dios. El decreto se envió a las 127 provincias del imperio. Pero lo que muchos no saben es lo que pasó en mi corazón durante los meses de espera hasta que llegara el día decisivo. Había una paz extraña en mi alma, una certeza de que Jehová había convertido lo que comenzó como el día más oscuro para mi pueblo en el día de su mayo ere victoria. Pero también había una responsabilidad nueva. Ahora todos los judíos del imperio sabían que su reina era una de ellos. Comencé a recibir mensajes de comunidades judías de lugares tan lejanos que ni siquiera sabía que existían. Ancianos que bendecían mi nombre, madres que me enviaban pequeños obsequios hechos por sus propias manos, jóvenes que me escribían cartas contándome cómo mi ejemplo les había dado valor para vivir su fe abiertamente. Una carta en particular me marcó profundamente. Era de una niña judía de apenas 12 años que vivía en una provincia remota. Ella escribió a Reina Esther: antes tenía miedo de decirle a mis amigas que soy judía, pero ahora cuando veo que hasta la reina del imperio puede ser judía y estar orgullosa de ello, yo también tengo valor. Fue entonces cuando comprendí que mi historia no era solo sobre salvar vidas, sino sobre inspirar a otros a vivir con valor y autenticidad. El día 13 de Adar llegó finalmente. Desde el palacio, yo no podía ver las batallas, pero podía sentir la tensión en el aire. Era extraño saber que en todo el imperio, mi pueblo estaba luchando no solo por sus vidas, sino por el derecho de existir. Pero lo más extraordinario no fueron las victorias militares que logramos ese día. Lo más extraordinario fue lo que pasó después de la transformación completa de cómo los judíos éramos vistos en el imperio. Muchos de los que antes nos temían o despreciaban, ahora nos respetaban. Algunos incluso se convirtieron al judaísmo, inspirados por ver cómo Jehová había liberado a su pueblo. Era como si Jehová hubiera usado nuestra crisis más grande para crear el testimonio más poderoso de su poder y fidelidad. En los años que siguieron, mi relación con el rey cambió completamente. Ya no era solo su esposa, sino su consejera en asuntos que concernían a las diferentes naciones dentro de su imperio. Él había visto de primera mano lo que significaba ser una mujer de fe, y eso le había enseñado a valorar la diversidad de su reino de una manera nueva. Mardoqueo fue elevado a la posición que una vez ocupó Amán, y juntos trabajamos para crear leyes más justas para todos los pueblos del imperio, no solo para los judíos. Jehová había convertido nuestro sufrimiento en una plataforma para traer justicia a muchos otros que también habían sido oprimidos. Pero quizás la lección más profunda que aprendí vino años después, cuando ya era una mujer mayoere. Una joven judía vino a visitarme al palacio. Había viajado desde muy lejos solo para hacerme una pregunta a Reina Esther. ¿Cómo supiste que Jehová quería que arriesgaras tu vida? ¿Cómo distinguiste entre tu miedo y su voluntad? Su pregunta me hizo reflexionar durante días. Finalmente le respondí: querida niña, nunca tuve una certeza absoluta de que sobreviviría. Lo que tuve fue la certeza absoluta de que no podría vivir conmigo misma si no intentaba hacer lo correcto. A veces, la fe no es saber que todo saldrá bien. A veces, la fe es decidir que vale la pena arriesgarlo todo por hacer lo que sabes que es correcto. Ahora, aquí en el Nuevo Mundo, rodeada
de jóvenes que me escuchan con los mismos ojos curiosos y corazones ansiosos que tenía esa niña hace tantos siglos, quiero decirles algo que he aprendido después de una eternidad de reflexión. La verdadera valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de hacer lo correcto con la ayuda de Jehová. No importa cuán pequeños o insignificantes se sientan, no importa cuán imposible parezca la situación que enfrentan, Jehová puede usar su obediencia para lograr cosas que van más allá de su imaginación. Yo era solo una huérfana judía en tierra extranjera, pero Jehová me colocó exactamente donde necesitaba estar. Exactamente cuando necesitaba estar ahí. Y cuando llegó el momento de actuar, Él me dio no solo el valor para hablar, sino la sabiduría para saber cómo hacerlo. Cada uno de ustedes tiene un propósito único en el plan de Jehová. Tal vez no sea tan dramático como salvar a una nación entera, pero será igualmente importante para las vidas que tocará. Su trabajo es estar listos, mantener su corazón cerca de Jehová. Y cuando llegue su momento, y llegará, tener el valor de decir así: perezco. Que perezca, pero haré lo que sé que es correcto. Porque al final, queridos jóvenes, no somos recordados por nuestros miedos, sino por los momentos en que elegimos ser valientes a pesar de ellos. Y en esos momentos, Jehová siempre, siempre está con nosotros. Y así concluye esta conversación extraordinaria con Esther, la valiente reina que arriesgó todo por salvar a su pueblo y descubrió que Jehová puede transformar hasta las situaciones más desesperantes en victorias gloriosas. A través de sus propias palabras, hemos podido adentrarnos no solo en los eventos históricos que conocemos, sino en los sentimientos íntimos, los miedos profundos y la fe inquebrantable que hicieron posible uno de los rescates más dramáticos de la historia. El mensaje de Esther resuena con fuerza a través de los siglos. La verdadera valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de hacer lo correcto confiando en Jehová, sin importar las consecuencias. Cada uno de nosotros, en algún momento de nuestras vidas, enfrentaremos nuestro propio momento Esther. Esos instantes decisivos donde deberemos elegir entre la comodidad del silencio o el riesgo de alzar la voz por lo que es justo. La pregunta que nos deja Esther no es si tendremos miedo en esos momentos. Todos lo tendremos. La pregunta es si tendremos el valor de actuar a pesar del miedo, confiando en que Jehová estará con nosotros. Porque tal vez, al igual que Esther, hayamos llegado para esta hora a las posiciones que ocupamos en nuestras vidas. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha inspirado a vivir con mayor valentía y fe, compártela con otros que también necesiten recordar que Jehová puede usar hasta la persona más común para realizar actos extraordinarios. Recuerda, no somos recordados por nuestros miedos, sino por los momentos en que elegimos ser valientes a pesar de ellos. Gracias por acompañarnos en esta jornada inspiradora. Hasta nuestro próximo encuentro con los héroes de la fe.